2016 fue el año en que ingenieros alemanes erigieron estructuras en las colinas secas del Sahara. Estas gigantescas unidades de más de 6 metros de altura se sitúan a una altitud superior a los 2.000 metros. Su misión técnica es capturar la humedad ambiental mediante redes tensadas. A primera vista, la instalación parece inerte, pero en realidad transforma el aire árido en recursos vitales. Pero esto es solo el comienzo del proceso. ¿Cómo puede una simple niebla gaseosa cambiar su estado físico a agua real? La respuesta no es evidente de inmediato para quien observa las mallas. Las pequeñas gotas se condensan en la red y se recogen lentamente en corrientes de agua potable enfriada. Se puede notar cómo el líquido, antes considerado un lujo en este país desolado, se acumula de manera constante para su uso. Cientos de días pueden transcurrir sin lluvia en la olvidada región del Anti-Atlas, en el sur de Marruecos. Esta zona ha permanecido atrapada durante décadas entre los vientos secos del desierto del Sahara. ¿Por qué la escasez de agua es tan crítica si existen fuentes naturales cerca? El clima árido domina el paisaje rocoso, sin dar tregua a los habitantes. La respuesta es que las aguas subterráneas golpean el fondo y los charcos superficiales restantes están llenos de sal y minerales no comestibles. Pero esto es solo el comienzo de las dificultades para la comunidad. 60% de la población no tiene agua corriente en casa, lo que obliga a realizar viajes extenuantes bajo el sol. Se puede notar cómo las mujeres y los niños caminan cada mañana sobre las colinas rocosas para llenar unos pocos cubos en el valle. El agua se convierte en una carga pesada que limita la educación, la atención médica y la agricultura local. Irónicamente, una espesa niebla cubre el océano Atlántico y sube a menudo hacia estas montañas. A primera vista, parece que las nubes desaparecen en pocas horas sin ser tocadas, pero en realidad transportan toneladas de humedad potencial sobre la tierra seca. Esta paradoja inspiró a la Fundación Alemana del Agua a lanzar la audaz idea Water Outmist Oxte. Ingenieros locales colaboraron para instalar el Helen Cloud Fisher, un sistema diseñado para absorber la humedad atmosférica. Se ve cómo la estructura condensa el vapor suspendido y lo convierte en agua realmente potable mediante procesos físicos. Este invento fue desarrollado en cooperación con el diseñador industrial Peter Trautwein en Múnich. Transición al siguiente nivel de sostenibilidad. La tecnología cosecha una fuente de agua oculta en el aire que la mayoría nunca esperaría encontrar. Una inmensa fuente de agua permanece oculta en el aire, donde la mayoría no esperaría encontrarla. Los científicos alemanes iniciaron el proyecto con un viaje a Marruecos para investigar el terreno in situ. Notaron que las zonas del Atlas cercanas al océano Atlántico amanecen bajo una espesa niebla. Se puede notar cómo la bruma satura el ambiente matutino. A primera vista parece simple vapor, pero en realidad es un recurso hídrico vital esperando ser cosechado. Pero esto es solo el comienzo. Durante la investigación de campo, hallaron signos claros de alta humedad acumulada sobre el musgo y los troncos de los árboles. ¿Por qué el análisis de esta niebla resultó tan determinante para el proyecto? La humedad ambiental suele parecer demasiado difusa para ser útil. El estudio reveló que contiene una gran cantidad de vapor de agua, listo para ser recolectado y convertido en líquido limpio. Tras este hallazgo, el equipo colaboró con las comunidades locales para elegir la ubicación exacta del piloto. Todo se vuelve más complejo. 18 meses de pruebas intensivas transcurrieron hasta seleccionar una malla tridimensional especial de máxima eficiencia. Estas redes se montaron sobre sólidos marcos de acero, formando una gigantesca pared de niebla en la montaña. Se ve cómo el sistema Cloud Fisher intercepta los vientos cargados de humedad del Atlántico sobre las laderas del Anti-Atlas. El agua recolectada fluye desde la estructura, lista para su uso posterior sin prisa.
Casi 1 metro de profundidad alcanzan los fosos que los ingenieros excavan en la roca sólida de las montañas del Atlas. Tras una investigación exhaustiva de la orografía y los patrones eólicos locales, el equipo de ingenieros alemanes comienza la preparación de los cimientos para el sistema de recolección de niebla. Contratan a trabajadores locales africanos, personas que ya están familiarizadas con la dureza del suelo y el clima impredecible, para abrir estas cavidades en la piedra. Estos huecos servirán como puntos de anclaje vitales para los postes de soporte de acero y los marcos, diseñados para mantenerse estables bajo presión. ¿Por qué es necesaria una fijación tan profunda para unas redes aparentemente ligeras? A simple vista, la estructura no parece requerir tal nivel de anclaje en el terreno, pero sin estos cimientos reforzados, los fuertes vientos que soplan incesantemente desde el Océano Atlántico desestabilizarían los marcos antes de que pudieran capturar una sola gota de agua. En la pendiente áspera y rocosa, los ingenieros y los aldeanos comienzan a cargar los pesados marcos de acero hacia el lugar de instalación definitivo. Se puede notar el esfuerzo físico de los hombres mientras el viento frío del Atlántico tira de las estructuras metálicas, dificultando cada paso del ascenso. Tan pronto como el marco está recto y posicionado, sujetan firmemente el poste de acero mientras sus compañeros aprietan las conexiones mecánicas. Parece una operación de montaje simple, pero en realidad, la tensión exacta de cada perno determina si la estructura resistirá en las rocas macizas contra la erosión del desierto. Arriba, los trabajadores suben por las escaleras equipados con arneses de seguridad y cuelgan sobre el suelo para tensar cada panel tridimensional sobre el marco de acero. Ajustan cuidadosamente cada barra para formar una enorme pared de captación de niebla sobre la cima de la montaña. Pero esto es solo el comienzo de la configuración técnica. El núcleo del sistema está formado por una doble capa de malla tridimensional hecha de polietileno ultrarresistente. Este material existe específicamente para resistir la radiación ultravioleta, la corrosión y las fluctuaciones extremas de temperatura entre el día y la noche. Las dos capas corren paralelas entre sí, provocando la creación de millones de pequeñas aberturas donde las gotas de niebla quedan atrapadas al caer a través de la estructura. Cuando la malla recoge la niebla del ambiente, necesita un canal eficiente para atrapar cada gota sin desperdicio. Y aquí, el proceso se vuelve más meticuloso. El técnico sostiene el canalón compuesto en forma de V en su lugar y luego gira cada gancho y perno de acero para fijarlo firmemente al marco de la malla. Cada conexión se ajusta cuidadosamente para asegurar que todas las gotas condensadas fluyan hacia el canalón y posteriormente al contenedor sin perder ni una sola gota en el suelo árido. Finalmente, aseguran todos los puntos de conexión para garantizar que el canalón esté firmemente unido y no se deslice bajo el azote del viento fuerte. Se ve cómo revisan cada punto de contacto nuevamente para certificar que el agua fluya recta hacia el contenedor sin pérdidas laterales. Cada unidad de recolección de niebla se construye como una estructura modular independiente que se puede ensamblar utilizando solo unas pocas herramientas simples. No se necesitan máquinas pesadas, ni electricidad, ni combustible, ni fuentes de energía externas, solo la fuerza del viento y la gravedad. Esta simplicidad mecánica es exactamente lo que hace de esta tecnología una de las más sostenibles del mundo para el suministro de agua. Es perfecta para organizaciones de ayuda y áreas remotas donde la perforación de pozos profundos o la construcción de presas es casi imposible. Desde la distancia, las redes en las velas blancas parecen un mar de arena lleno de viento que pesca agua directamente del aire. El principio detrás del colector es simple, pero refinado casi a la perfección técnica. Cuando el viento sopla sobre los paneles tridimensionales, las pequeñas gotas de humedad suspendidas en el aire chocan contra la superficie fría de la malla y comienzan a condensarse. Al principio forman pequeños rastros brillantes en la fibra,
pero a medida que surgen más gotas, se funden en gotas más grandes dirigidas por la gravedad y el marco deslizante. Estas gotas se deslizan lentamente hacia abajo y caen en el canalón colocado paralelo al suelo. Desde allí, el agua fluye a través de un sistema de guía de plástico cerrado hacia un tanque de almacenamiento central que se encuentra a cientos de metros o incluso kilómetros de distancia. El resultado es un ciclo cerrado, elegante y duradero, donde la niebla se convierte en agua y el agua se convierte en vida. 600 a 1000 litros de agua por día es el volumen exacto que un sistema promedio de 10 paneles colectores de niebla logra absorber para el consumo humano. ¿Por qué este mecanismo sigue funcionando incluso durante los meses más calurosos, cuando los termómetros superan los 40 grados y el cielo está despejado? A simple vista, el aire ardiente del desierto parece completamente desprovisto de humedad. Sin embargo, el pescador de nubes continúa extrayendo gotas transparentes incesantemente, proporcionando un recurso vital a miles de personas en la aridez absoluta. Anteriormente, la realidad diaria de los residentes locales implicaba un esfuerzo físico agotador para la mera supervivencia. Solían gastar entre 3 y 4 horas cada día recorriendo el terreno solo para recolectar de 20 a 25 litros de agua, una cifra que apenas resultaba suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. Ahora, con el sistema Cloudfisher, la dinámica ha cambiado drásticamente con un simple movimiento de muñeca. Al abrir el grifo, disponen de agua corriente para cocinar, lavar, bañarse e incluso regar las plantas, actividades que antes eran impensables en este entorno. Pero esto es solo el comienzo de la transformación. El agua no es gratuita, ya que el equipo alemán ha estructurado un modelo de negocio sostenible donde se paga según el consumo exacto, con tarifas promedio de 1,2 a 1,5 dólares por metro cúbico. A primera vista parece una medida severa, pero en realidad este enfoque previene el desperdicio y estimula el uso responsable de las fuentes preciosas en un ambiente tan seco. Se puede notar el contraste brutal con los grupos de ingresos más bajos que caminan fuera de las áreas montañosas remotas de Marruecos. Pasan horas excavando agua contaminada con sus propias manos, plenamente conscientes de que es insegura, pero obligados por la necesidad al ser su única fuente en el área de Weiden. La cámara podría captar el esfuerzo mientras cargan bidones pesados de casi 20 kilogramos atados a sus espaldas, dando pasos lentos y extenuantes para llevar el líquido a sus hogares. Más adelante se complica la escala técnica del proyecto. Desde la primavera de 2016 hasta finales de 2018, el equipo alemán completó la instalación de recepción de niebla más grande del mundo en territorio marroquí. Con más de 1900 metros, el sistema 3D Gas ahora suministra agua limpia a 15 pueblos, 1250 personas y una escuela, además de sustentar la agricultura y 7000 cabezas de ganado. Hasta el momento, 31 colectores están conectados por 26 kilómetros de tuberías hacia 5 tanques de almacenamiento, con una capacidad total de casi 1000 metros cúbicos. Y esto no es el límite de su eficiencia operativa. Cada metro cuadrado de malla recoge un promedio de 22 litros de agua por año. En total, los 31 pescadores de nubes pueden producir más de 36,000 litros de agua por día, lo que se traduce en decenas de millones de litros anuales. Lo que hace al sistema aún más impresionante es que no consume energía y casi no necesita mantenimiento, funcionando como una inversión única y respetuosa con el medio ambiente. Así, el agua fluye de manera constante, asegurando el futuro de la comunidad de forma silenciosa. 4.500 kilómetros. Esa es la inmensa longitud que abarca la red de barreras vivas a través de las regiones autónomas. Mientras los países europeos aprovechan fuentes de residuos ocultas en el desierto de manera totalmente ecológica, el enfoque chino transforma el paisaje de forma visible.
¿Por qué invertir recursos colosales en teñir de verde extensiones áridas que parecen muertas? A simple vista, luchar contra la naturaleza en estas latitudes parece un esfuerzo inútil ante la magnitud del terreno. Sin embargo, el norte de China ha convivido durante siglos con un enemigo invisible: la arena desplazada por los vientos monzónicos desde los desiertos de Gobi y Taklamakan. Enormes tormentas de polvo cubrían el aire sobre Pekín, transformando literalmente el día en una noche cerrada y asfixiante para sus habitantes. En la década de los 90, los residentes de la capital se veían obligados a usar mascarillas bucales durante más de 80 días al año para evitar inhalar el polvo fino del desierto. Pero esto es solo el comienzo de la crisis climática descrita. El clima extremo, combinado con la deforestación, el pastoreo excesivo y el uso desmedido de aguas subterráneas, destruyó la vegetación y liberó el camino para la formación incontrolada de desierto. Confrontados con esta amenaza creciente, el gobierno eligió no ceder y lanzó en 1978 una iniciativa a escala de siglos: el Programa de las Tres Gargantas de Protección del Norte. Mundialmente conocido como la Gran Muralla Verde, este proyecto no es una simple línea de árboles, sino una extensa red de miles de bosques, cortavientos y lagos ecológicos que se extienden desde la región autónoma de Xinjiang hasta la provincia de Heilongjiang y casi todo el norte de China. El objetivo estratégico era plantar 35 millones de hectáreas de nuevo bosque para el año 2050, aumentando la cubierta forestal del país desde solo el 10% en 1949 hasta más de un 25% en la actualidad. Se considera el mayor proyecto jamás construido por el hombre en tierra, erigido no con hormigón o acero, sino con la firmeza del color verde de la vida misma. Desde aquí comenzó a soplar el sueño de la humanidad de infundir nuevas vidas en las tierras muertas mediante un plan de miles de millones de dólares. Y esto no es el límite de la ingeniería aplicada en el terreno. Los ingenieros chinos no empezaron con maquinaria pesada, sino con un plan bien calculado tras examinar el terreno en el desierto. Utilizaron imágenes satelitales y drones para analizar el movimiento de las dunas y la dirección del viento con precisión técnica dentro del desierto de Taklamakan. Basándose en estos datos, diseñaron un enorme sistema de rejilla donde tableros de paja se colocan diagonalmente sobre la arena, formando cuadrados de unos 6 por 6 metros. La paja se extiende en patrones geométricos sobre las dunas ardientes del oeste de China, creando una estructura ordenada en medio del caos. Se puede notar cómo desde arriba el país luce como un tablero de ajedrez gigantesco de cuadrados dorados que se estira incesantemente hasta el horizonte. Más adelante se complica la ejecución física. A primera vista, colocar paja parece una imagen simple, pero detrás yace una operación técnica enorme, compleja y costosa ejecutada bajo circunstancias estériles. Millones de kilos de paja se transportan cientos de kilómetros hasta el corazón del desierto, donde a menudo no existen carreteras y los vehículos deben sortear la arena blanda y los caminos accidentados. Una vez allí, los equipos de trabajadores comienzan a cavar zanjas profundas y colocan los fardos de paja en líneas precisas bajo un sol despiadado, con temperaturas que suben por encima de los 49 grados Celsius y sin sombra que detectar. Cada movimiento se siente como una batalla contra el calor y el agotamiento. El proceso solo está cobrando fuerza en estas condiciones extremas. Sin embargo, miles de trabajadores chinos permanecen firmes en su labor manual, porque cada tipo de paja es más que una barrera. Es la base fundamental para el retorno de la vida orgánica. El patrón ondulado estabiliza las dunas deslizantes, ralentiza el viento y crea microzonas donde la humedad puede permanecer lo suficiente para iniciar el crecimiento de plantas. Tan pronto como la rejilla está en su lugar, entran en acción las máquinas mecánicas de perforación de suelo y plantación.
Estas taladran pequeños agujeros en el medio de cada cuadrado, preparando el suelo para especies que previenen la sequía, como el saxac, el álamo del desierto y el sauce rojo. Todo se vuelve más complejo durante la fase de siembra. Las plántulas, que son cuidadosamente atendidas en viveros antes de ser llevadas al desierto, se trasplantan luego en cada agujero en el centro de la rejilla de paja. Cada planta joven se posiciona meticulosamente para que las raíces vulnerables aniden justo debajo de la superficie. Se ve cómo la capa de paja las protege contra el sol abrasador y la erosión de la arena. Los trabajadores añaden una cantidad medida de agua y cierran el suelo alrededor de la base para asegurar que las raíces hagan contacto total con la capa húmeda inferior. Transición al siguiente nivel de maduración. A medida que pasan las semanas, la rejilla protectora mantiene su propósito enfriando la superficie. La paja reduce la evaporación y previene la erosión del polvo fino alrededor de los árboles jóvenes en crecimiento. Con el tiempo, el material se descompone gradualmente por el viento, el rocío y los microorganismos, transformándose en una manta orgánica rica en nutrientes. Este fertilizante natural alimenta los sistemas de raíces en desarrollo y les ayuda a extenderse más profundamente en las capas de suelo estables. Lo que comenzó como unas pocas plántulas vulnerables se desarrolla lentamente hacia una red viva de vegetación que ancla las dunas, marcando así el largo proceso de recuperación del desierto. Dos estrategias marcan el inicio del largo proceso de recuperación frente al desierto. ¿Por qué recurrir a las redes atrapanieblas de Europa o a los bosques en los desiertos de Asia? A primera vista, parecen soluciones aisladas, pero en realidad esta tecnología ancla el terreno y preserva silenciosamente el futuro de los países más secos. Se puede notar cómo la innovación protege los recursos hídricos. Y esto es solo el comienzo. Cada avance ofrece una nueva perspectiva sobre el poder del hombre y la ciencia. El desarrollo tecnológico sigue su marcha tranquila hacia la siguiente fase.